Técnicas de investigación documental. Cita textual. La cita textual consiste en la transcripción fiel de los fragmentos de un texto palabra por palabra. El fragmento se pone entre comillas y acompañado de la referencia. La cita textual la ocupamos cuando deseamos utilizar fragmentos de algún texto. Por ejemplo, a lo mejor tenemos que hacer un ensayo sobre discriminación, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, a lo mejor nosotros leímos en algún libro, en alguna página, en algún periódico, revista, algo sobre discriminación y queremos utilizar esa idea, queremos utilizar esos fragmentos en nuestro texto, pero como esos fragmentos ya los dijo otra persona y son de la persona que los dijo, entonces no los podemos utilizar así nada más porque sí en nuestro texto, sino más bien lo tenemos que citar. Por lo tanto, debemos de copiar fielmente el fragmento. ¿A qué me refiero con fielmente? Es que tal cual esté esa idea que nos gustó, así tal cual la vamos a escribir en nuestro texto. Aunque le haga falta una coma, aunque le haga falta un acento, así tal cual lo escribimos. Y eso lo ponemos entre comillas. Las comillas le van a servir a la persona que lea nuestro texto a identificar que eso que está entrecomillado no es de nuestra autoría, es decir, no es nuestro, sino más bien es de otra persona. Y para que la persona que lo lea sepa de quién es ese texto, porque a lo mejor le gustó también mucho, tenemos que darle el crédito al autor, es decir, poner algunos datos mínimos de identificación del texto para que la persona que lea nuestro ensayo sepa eso que está entrecomillado que es de ese autor. Para la correcta creación de una cita textual, primero debemos de abrir comillas, posteriormente incorporamos el texto que queremos añadir a nuestro escrito. Una vez que lo añadimos, cerramos comillas, seguido de las comillas abrimos paréntesis y en este paréntesis vamos a poner los datos mínimos del autor. Esto es lo que mencioné hace un momento, datos mínimos para identificar el autor de la cita. En este paréntesis va a ir primero el apellido del autor, seguido de una coma. Evidentemente es el apellido paterno, el primer apellido. Después el año, seguido de una coma, el año en que se publicó este texto. Posteriormente la página donde podemos localizar ese texto y cerramos paréntesis. Esto entonces le va a indicar a la persona que lea el escrito que lo que está entre comillas no es nuestro, no nació de nuestra mente, sino más bien es de ese autor, lo dijo en tal año o lo publicó en tal año y está en tal página. Veamos un ejemplo. Me atormenta tu amor que no sirve de puente porque un puente no se sostiene de un solo lado. Esto lo dijo Cortázar en 1963 y está en la página 93. De esta manera, ustedes van a realizar sus citas textuales o van a encontrar las citas textuales. Entonces, supongamos que a ustedes les dejaron realizar un ensayo y para ese ensayo necesitan tener cierta base teórica y esa base teórica la van a formar con citas. Entonces, supongamos que están leyendo este libro, Historia de la Filosofía Occidental, de Bertrand Russell, y de repente en una página encontraron un fragmento que creen que les sirve demasiado para su ensayo. Ese fragmento entonces dice lo siguiente. El arte de la escritura fue inventado en Egipto por el año 4000 a.C. y en Mesopotamia no mucho más tarde. En cada uno de los paisajes la escritura empezó con dibujos de los objetos que se querían designar.
Supongamos que esta idea, este fragmento, les sirve demasiado para el escrito que ustedes están realizando, por lo tanto la vamos a tomar. Entonces, si nosotros realizamos un ensayo, comenzaríamos pues redactando el ensayo, este ensayo o este escrito va a tratar sobre el tema, bla, 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 bla. Y cuando nosotros creamos pertinente que ese fragmento que elegimos va a ir acorde a nuestro texto, pues lo añadimos. Sí, recuerden que es muy importante que lleve las comillas. Entonces, en este caso, este texto quedaría: el arte de la escritura fue inventado en Egipto por el año 4000 a.C. y en Mesopotamia no mucho más tarde. En cada uno de los países, la escritura empezó con dibujos de los objetos que se querían designar. Russell, 1945, página 28. De esta manera, entonces, podríamos nosotros formular las citas o encontrar las citas también. Algo importante que quiero mencionar es que este formato de cita es formato APA. Van a encontrar muchos formatos para citar o para poner referencias en los textos, pero en este caso vamos a ver el formato APA, que es el más utilizado, el más recurrente en los textos académicos, en las tareas o en cualquier otra presentación que se realice. Algo igual muy importante es que para cuestiones de su examen, recuerden que la cita textual se escribe entre comillas y es la transcripción fiel de algún texto. Eso es para cuestiones de su examen. En la vida real o después ustedes van a darse cuenta que no siempre las citas se escriben entre comillas, pero si quieren eso ya se los explico después o lo analizamos en otro video para no confundirlos, pero ustedes quédense que para cuestiones de su examen las citas siempre entre comillas y siempre transcribiendo fielmente lo que dijo o lo que escribió otro autor.